la tercera parte veremos los conceptos básicos de secuenciación aplicados a la epidemiología de caracterización viral. La epidemiología es una rama de la medicina que estudia la distribución y las determinantes de una enfermedad en una población. Y bueno, en otras palabras, estudia los factores de riesgo y las causas de una enfermedad, así como la frecuencia en la que ocurre esta enfermedad y los patrones. Por ejemplo, patrones de temperatura, de zona geográfica, en las cuales ocurren brotes de esta enfermedad. Y bueno, el objetivo de la epidemiología es aplicar todos estos estudios para el control de los problemas de salud. Específicamente, la epidemiología viral es el estudio de los determinantes, la dinámica y la distribución de una enfermedad viral en la población. Esto significa que se estudian los factores que afectan la transmisión viral. Por ejemplo, las características del virus, que podrían ser las características genéticas de algún virus que permite que sea más infeccioso, las características, por ejemplo, del hospedero, que lo hacen más susceptible a adquirir la infección, factores ambientales, como la época del año, la temperatura, los modos de transmisión, por ejemplo, la manera en la que se contagia, ya sea por aerosoles, por contacto directo, mediante transmisión sexual, la duración de la infección, por ejemplo, comparando pacientes con algún problema de inmunosupresión comparados con pacientes sanos, o la densidad de la población en alguna zona geográfica. Todos estos estudios se aplican para determinar la manera de contener los brotes de esta infección viral. Ahora, los métodos epidemiológicos virales tradicionales tienen el objetivo de realizar una cuantificación entre la relación de los factores de riesgo o la exposición al virus y el resultado o la enfermedad que puede causar. Y bueno, se estudian diversos factores de riesgo, como por ejemplo factores demográficos, factores genéticos, factores sociales o factores ambientales que pueden propiciar a la propagación de esta infección viral. Y algunos ejemplos de estos estudios tradicionales son, por ejemplo, los estudios transversales o de encuestas para determinar la exposición de una cierta población, estudios de cohorte que permiten comparar diversos grupos, por ejemplo, los que se exponen o los que no se exponen a la infección viral, estudios de caso control o estudios de ensayos clínicos en los cuales se va a realizar la evaluación de fármacos o vacunas. Sin embargo, a pesar de que todos estos estudios son muy completos y se obtiene una gran cantidad de información, todavía quedaban abiertas algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué algunas personas tienen diferentes respuestas a los patógenos o a las vacunas o a las terapias? ¿O por qué algunas vías de transmisión son más efectivas que otras? ¿O cómo prevenir la transmisión de la infección viral de una manera más eficiente? Y bueno, con el avance de las tecnologías de biología molecular y la secuenciación, como por ejemplo la secuenciación de genoma completo, fue posible ampliar el rango de estudios que puede utilizar la epidemiología. Es por ello que surge la epidemiología molecular. Y bueno, en este caso aplicaremos la epidemiología molecular a el estudio de los virus. Y bueno, gracias a la secuenciación, junto con las herramientas bioinformáticas que han surgido, es posible determinar si en el genoma viral existen ciertos polimorfismos, por ejemplo, de nucleótidos únicos, algunas inserciones, algunas deleciones en el genoma, o por ejemplo, identificar algunos genes o algunas proteínas que son más relevantes para la transmisión viral. Y también es posible, por ejemplo, realizar análisis filogenéticos
para determinar cuál es la relación entre las diferentes variantes que vayan surgiendo de un virus, por ejemplo. Y todos estos estudios aplicados para ver cuál es el efecto en el riesgo de desarrollar la enfermedad y finalmente cómo poder contenerla. Pero bueno, específicamente qué es la secuenciación? La secuenciación es el proceso para determinar el orden exacto de los nucleótidos en una cadena de ADN. Por muchos años se utilizó la secuenciación de Sanger como el estándar de oro. Esta metodología se utilizó por cerca de 40 años e incluso para el proyecto del genoma humano, pero pues conforme fue avanzando la tecnología se desarrollaron nuevas técnicas como la secuenciación de nueva generación. Bueno, la secuenciación de Sanger fue desarrollada por Frederick Sanger en 1977 y como les había mencionado fue el estándar de oro por casi 40 años. Esta técnica se basa en la utilización de los conocidos dideoxinucleótidos, que bueno, como les había mencionado y como vimos en el apartado de PCR, los nucleótidos o los desoxinucleótidos son los ladrillos que van a formar la nueva cadena que se está sintetizando. En este caso, la diferencia o la característica particular de los didesoxinucleótidos es que no van a tener el grupo hidróxido en el carbono número 3, a diferencia de los que, por ejemplo, se utilizan en la PCR, que sí tienen este grupo hidróxido. Entonces, al no tener este oxígeno, no se va a poder realizar un enlace en esta posición. El enlace fosfodiéster no se va a poder realizar. Esto significa que cuando se incorpora un desoxinucleótido, se va a terminar la síntesis de la cadena. Y bueno, ¿cómo funciona? Bueno, se inicia realizando toda la mezcla de reacción con los componentes que ya conocemos, el ADN, la polimerasa, los DNTPs, los oligos, y en este caso vamos a incorporar los didesoxinucleótidos. Cuando se comienza la reacción, viene el primer, se une a la polimerasa y comienza la síntesis de la nueva cadena. Sin embargo, cuando un didesoxinucleótido se incorpora en la cadena, en este momento se detiene la síntesis y bueno, ya no puede continuar la incorporación de nuevos nucleótidos. Al finalizar de esta reacción, al finalizar la reacción, se tienen cadenas de muchos tamaños y en el extremo de esta cadena se va a tener marcada con el didesoxinucleótido que está acoplado a una molécula fluorescente. Finalmente, esta reacción o esta mezcla de reacción se hace pasar por un capilar, que es un gel de electroforesis muy delgado, en donde se van a separar los diferentes fragmentos por tamaño. Los fragmentos más pequeños van a salir primero y los fragmentos más grandes se van a quedar en la parte superior. Y en la parte final se tiene un detector que va justo a identificar qué fluoróforo es el que está pasando a través del lector. Y de esta manera se puede determinar cuál es la posición específica de los nucleótidos en la cadena de ADN. Y bueno, también tenemos la secuenciación de nueva generación, que en este caso existen muchas técnicas que se han desarrollado. Sin embargo, una de las más relevantes es la desarrollada por la empresa Illumina, la cual bueno, ha desarrollado muchas técnicas de nueva generación, pero con esta tecnología es posible secuenciar billones de fragmentos al mismo tiempo. Y es posible incluso realizar la secuenciación de genomas completos en relativamente poco tiempo. Es cuestión, por ejemplo, de días. Y bueno, en términos muy generales, ¿cómo funciona la secuenciación de nueva generación? Pues bueno, partimos con nuestra muestra de ADN. Esta muestra de ADN se va a fragmentar en secuencias más pequeñas. Estas secuencias se van a acoplar en los extremos
con unos adaptadores, los cuales también son fragmentos de ADN, pero que conocemos su secuencia. Conocemos exactamente cuál es la secuencia de nucleótidos que tienen estos adaptadores. Posteriormente, esta mezcla de fragmentos se van a hacer pasar por un chip en el cual en este chip van a existir algunos oligonucleótidos que van a estar adheridos a la membrana. Pero estos oligonucleótidos van a tener una secuencia complementaria a los adaptadores que nosotros le agregamos a los fragmentos. Esto va a generar que se peguen los fragmentos que tenemos y entonces de esta manera nosotros podemos amplificar estos fragmentos de nuestra muestra. Al momento de realizar la amplificación, en la mezcla de reacción vamos a tener también los nucleótidos trifosfato, pero en este caso, a diferencia de la secuenciación de Sanger, aquí no se va a detener la amplificación. En este caso, cada DNTP va a estar acoplado a un fluoróforo y en este caso se va a realizar se va a tomar una fotografía del chip en cada ciclo. Entonces, de esta manera vamos a obtener millones de fotografías en las que vamos a poder identificar la posición exacta gracias al fluoróforo que se está incorporando en cada posición. Una vez que tenemos estas millones de fotografías con estas posiciones, vamos a identificar a los fragmentos mediante los índices que nosotros ya les agregamos, que son los adaptadores. Vamos a realizar un alineamiento de estos fragmentos obtenidos utilizando una secuencia de referencia que la vamos a poder obtener en las bases de datos. Y finalmente vamos a tener un ensamble o vamos a realizar un ensamble de la secuencia completa para poder determinar cuál es el orden y a qué organismo corresponde, por ejemplo.